Hoy vamos a continuar con los ejercicios de intervalos de confianza para la media. Ya la próxima semana empezamos a ver intervalos de confianza para la proporción. Hoy, bueno, este ejercicio que está acá es un ejercicio que hicimos, que dejé de tarea, perdón, la clase pasada. Todavía estamos en intervalos de confianza para la media cuando la muestra es grande o cuando la muestra es mayor a 30. Ahorita ya vamos a ver intervalos de confianza para la media cuando el tamaño de la muestra es menor a 30. Voy a resolver este ejercicio. Dice, una empresa planea comprar una flota de nuevos taxis para sus operaciones en Miami. La decisión depende de si el rendimiento del auto en consideración es por lo menos de 27,5 millas por galón. Los 36 carros que prueba la compañía reportan una media, voy a marcarlo, de 25,6, con una desviación estándar de 3,5. Dice, a un nivel de confianza del 99%, ¿qué aconsejaría a la empresa? La fórmula siempre es la misma para calcular el intervalo de confianza, va a ser la media más z por S entre raíz de n. Bueno, aquí también puede ser la media poblacional. Perdón, la desviación estándar poblacional. El ejercicio nos dice que la media es de 25,6. Este valor del 2,58 es el valor de z. Recuerden que para encontrar ese valor de z, como esto es un intervalo de confianza de dos colas, uno tiene que distribuir el 1% restante del 99 que está en el centro, aquí 0,01, no 0,01 y aquí el otro 0,01. Entonces lo que hay que buscar, perdón, aquí no es 0,01, es 0,05, porque me está quedando eh, el 1% que tengo que distribuir. 0,05. Entonces, de aquí hacia allá, yo tengo que buscar el 0,995, ¿verdad? Entonces, cuando uno lo busca en la tabla, es este. Ya lo hemos encontrado, bueno, lo hemos buscado en otras ocasiones. Entonces, va a ser el 2,58. Ese es el valor que uno coloca aquí. El 3,5, pues el 3,5 sale de la desviación estándar que ya el problema da, y en la raíz de 36, pues me dicen que 36 es el tamaño de la muestra. Aquí está, lo voy a marcar también, que son 36 carros. Bueno, ya una vez que tenemos todos los datos puestos, pues multiplicamos el 2,58 por esto y me da 1,505. A 25,6 le resto el 1,505 y después le sumo el 1,505. Entonces daría esto. El problema decía que ellos considerarían, o la decisión depende si el rendimiento del auto en consideración es de por lo menos 27,5 millas por galón. Entonces al final nos preguntan, ¿qué aconsejaría? Bueno, uno aconsejaría a la empresa pues buscar otro proveedor, por ejemplo, porque en este caso no está rindiendo los 27,5, porque estos 27,5 no están dentro de este intervalo. Supongamos que el ejercicio cambia un poco y ahora nos preguntan, nos dan, por ejemplo, nos darían el intervalo de confianza, ¿verdad? Nos darían que la media es 25,6, que el 3,5 también nos lo dan, que es la desviación estándar o el error estándar, y el tamaño de la muestra. Y nos preguntan que cuál fue el nivel de confianza con el que se hizo este intervalo. Entonces, bueno, como nos dan los extremos del intervalo, entonces yo puedo tomar para resolverlo, y decir que 27,105 es igual a la media, que debería ponerle aquí arriba, que es una media, más z por S entre raíz de n. Bueno, yo tengo la media, no tengo z, tengo el 3,5 y el raíz de 36. Entonces lo que vamos a hacer es despejar z. Donde yo despejo z, ¿verdad? Paso este a restar y paso este ya sea a dividir, o bueno, yo lo que hice fue pasar este 6 a multiplicar y este 3,5 a dividir. Me encuentro el 2,58 que efectivamente, ¿verdad? Fue el que usé antes. Bueno, yo me encuentro el 2,58. ¿Cuál sería el nivel de confianza? Bueno, obviamente que ya sabemos, porque ya resolvimos el problema, que era un 99%. Pero hay que tener cuidado porque recuerden que de aquí, el valor de z que yo encontré es el que va de aquí para acá,
¿verdad? Entonces estamos encontrando un valor de Z igual a 2,58. Si yo no supiera la respuesta, lo normal es que yo vaya a la tabla, busque por supuesto el 2,58, ¿verdad? Me dé cuenta que es el 0,995. Entonces, para ayudarme, para buscar el nivel de confianza, yo hago la distribución, esta figura de la distribución, y ubico el 99,5. ¿Cuánto me queda en esta cola? Bueno, en esta cola me quedaría el 0,05. Bueno, perdón, 0,005. Eso quiere decir que en esta otra cola hay otro 0,005. Eso daría como resultado que en el centro esté el 99%, porque estas dos colas suman el 0,01. Entonces en el centro me quedaría el 99. El nivel de confianza, entonces, con el que se hubiera hecho esta prueba, la respuesta sería que el nivel de confianza era del 99%. Ahora vamos a ver intervalos de confianza para la media poblacional, pero cuando n es menor a 30, o sea, cuando el tamaño de la muestra es menor a 30. Dice, para determinar un intervalo de confianza para la media poblacional, cuando no se conoce la desviación estándar poblacional o cuando el tamaño de la muestra es menor a 30, bueno, se tiene que considerar que las muestras, poniendo una población normal, se estima la desviación estándar poblacional por medio de la desviación estándar muestral, o sea que la mejor estimación para la desviación estándar poblacional pues va a ser la desviación estándar de la muestra. Y en lugar de utilizar la distribución Z, vamos a utilizar otra distribución que se llama T de Student, ¿verdad? La distribución T de Student la vamos a utilizar siempre que tengamos una muestra de tamaño menor que 30. El ejercicio no se lo va a decir, sino que usted, bueno, ya lo sabe, cuando el tamaño es mayor, vamos a usar la distribución de Z, o sea, la distribución normal, y cuando los datos son menores a 30, vamos a utilizar la distribución de T. Son similares, la distribución T y Z son similares, pero la distribución T se aproxima más cuando se tienen menor cantidad de datos. Vamos a hacer un ejemplo. Vean que la fórmula para encontrar el intervalo es la misma, lo único que cambia es T. Entonces yo ahorita voy a explicarles cómo utilizar la tabla T para encontrar ese valor que antes encontrábamos con Z y que ahora lo vamos a encontrar con T. El ejemplo dice, un fabricante de llantas quiere investigar cuál es el tiempo de vida del recubrimiento de sus llantas. En una muestra de 10 llantas, vean que solamente hay 10 llantas, eso quiere decir que la muestra es más pequeña de 30, entonces ya califica para utilizar la distribución T en lugar de utilizar la distribución Z. Voy a marcarlo, 10 llantas que se corrieron, que recorrieron 50.000 millas. Se encontró que el espesor medio de recubrimiento, cuando habla de recubrimiento, habla de como del taquillo, por así decirlo, ¿verdad? Taquillo de la llanta. Que el recubrimiento restante era de 0,32 pulgadas. Vamos a poner esto, a marcarlo, 0,32 pulgadas, esa sería la media, con una desviación estándar de 0,09 pulgadas. Bueno, dice, determine un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional. Y la pregunta B dice, ¿sería razonable que el fabricante concluyera que después de 50.000 millas, la media poblacional del espesor de recubrimiento restante es de 0,30? Bueno, una vez que encontremos cuál es el intervalo, ¿verdad? En el ejercicio A, podríamos contestar la pregunta B y ver, ¿verdad? Para contestar necesitaríamos ver si este 0,30 está incluido dentro del intervalo. Bueno, siguiendo la fórmula que puse aquí arriba, esta, entonces el intervalo de confianza se formaría así. Sería la media, que aquí la marqué, la media es 0,32 pulgadas, entonces sería 0,32 más ese valor t, que ahorita lo vamos a buscar, por s, que sería 0,09, dividido entre la raíz de n. En este caso, entonces, sería la raíz de 10. Vean que el proceso es igual que si fuera con la tabla Z, ¿verdad? O sea, hasta el momento todo ha sido igual. ¿Cómo encontramos ese valor t? Bueno, para encontrar ese valor t, ocupamos la tabla de t-student. Esta sería la tabla T, que es la que vamos a utilizar entonces para determinar ese valor de T, ¿verdad? Esta es la tabla T de Student. En la tabla T de Student yo necesito buscar el T. Hay que tener cuidado cuál T buscar. Aquí hago en esta imagen, por ejemplo, en este ejercicio tenemos que buscar con un nivel de confianza del 95% ese valor de T.
En realidad, el que deberíamos de buscar, como lo hacíamos en la tabla Z, es el 97,5, porque recuerden que el restante 5% lo tengo que dividir en las colas. Entonces, al final yo tengo que buscar este valor. Este valor es el 97,5. Pues es el resultado de sumar el 95 más el 2,5, ¿verdad? Entonces voy a buscar el T 0,975. Esta columna, entonces aquí me dan este número, ¿verdad? En esta columna voy a buscar los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Es uno menos que el tamaño de la muestra. En este ejercicio, el tamaño de la muestra era 10. Entonces, estamos hablando de 9 grados de libertad. Voy 9 grados de libertad, ¿verdad? En la fila de 9 grados de libertad y en el valor de t 0,975 y ya encontraría el valor de t que necesito en ese problema, que sería el 2,2622. Entonces, voy y en lugar de t pongo el 2,2622. Ya lo que queda aquí es multiplicar esto por esto, dividirlo entre esto, sumárselo y restárselo a esta media. Sería 0,32. A 0,32 le sumo y le resto el 2,2622 por 0,09 dividido entre raíz de 10. Esto da 0,0642. 0,0642. Entonces, si a 0,32 le resto 0,0642, me va a dar 0,2558. Ese va a ser el límite inferior. Voy a ponerle punto para que no se confunda. 0,2558 y el límite superior es 0,32 que le sumo el 0,0642. Esto da 0,3842. Y este sería el intervalo de confianza. Vean que la diferencia entre estos ejercicios o esta distribución y la anterior, bueno, la fórmula para encontrar el intervalo de confianza es prácticamente la misma. Lo único que cambia es el valor de t y por tanto cambiaría por supuesto que la tabla donde la voy a buscar. Pero al final es muy similar a lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Bueno, así sería un intervalo de confianza cuando la media, perdón, cuando el tamaño de la muestra es menor a 30. La pregunta B era si es razonable que el fabricante concluya que después de las 50.000 millas, el espesor de recubrimiento restante es de 30 pulgadas. Bueno, perdón, de 0,30 pulgadas. Como el 0,30 pulgadas está en el intervalo, entonces sí es razonable que el fabricante pues concluya que sí, que el espesor de recubrimiento podría ser de 0,30 pulgadas. En este otro ejercicio nos plantean lo siguiente. Dice, el gerente de un establecimiento comercial grande quiere determinar la cantidad promedio que gastan los clientes cada vez que visitan el establecimiento. En una muestra de 20 clientes, como ya tiene 20 clientes, sabemos que hay que utilizar la distribución T. Las cantidades gastadas fueron las siguientes. Bueno, aquí yo puse este cuadrito. La cantidad gastada fueron de 48,16, 42,22, 46,82. Bueno, estas son todas las 20, ¿verdad? La pregunta A es ¿cuál es la mejor estimación de la media poblacional? La pregunta B determina un intervalo del 95% para la media poblacional. Y C, sería razonable concluir que la media poblacional es $50. Bueno, y también lo mismo, y si es $60, se podría decir que la media poblacional es ese valor. Bueno, en este ejercicio lo que hicimos entonces fue ingresar a la calculadora todos estos datos para encontrar la media y la desviación estándar. Una vez que ingresamos todos los datos, nos dimos cuenta o encontramos que la media muestral es de 49,348 y la desviación estándar muestral, en ambos casos es de la muestra, es de 9,0121. La forma del intervalo es esta, que tiene que llevar t porque son 20 datos. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la mejor estimación de la media poblacional? Bueno, la mejor estimación siempre va a ser la media muestral. En este caso, 49,348. Con respecto al intervalo de confianza del 95%, bueno, esta es la fórmula, ¿verdad? Entonces va a ser media más menos el valor de t. El valor de t lo encontré con la tabla t.
Recuerden que, bueno, antes ya estábamos haciendo un intervalo de confianza del 97%, del 95%, entonces buscábamos el t igual a 0,975. Ahora lo que va a cambiar son los grados de libertad, porque ya no son 9, como lo hicimos en el ejercicio anterior, ahora son 19, porque hay 20 datos, entonces estaríamos hablando de este. Voy a marcarlo, sería este, el 2,0930. Ese es el valor que puse aquí. 2,0930, que multiplica a ese, que es 9,0121, y divide a la raíz del tamaño de la muestra, que serían 20. Bueno, esto por esto dividido entre esto, pues a mí me dio 4,21. Si a 49,34 le resto 4,21, me va a dar esto, y si le sumo 4,21 a 49,34, me va a dar 53,56. Este sería ya el intervalo de confianza del 95%. La pregunta C decía que si era razonable concluir que la media poblacional es de 50. Sí, es razonable concluir que la media poblacional es de 50 porque 50 está en el intervalo. No es así con el dato 60, con la media 60, porque 60 no está en este intervalo. Entonces, esta sería la solución de este ejercicio. Bueno, en estas preguntas, que son, esto es del tema de la clase anterior, ¿verdad? Bueno, primero me preguntaron, me hacen una pregunta sobre la 3. Dice, un intervalo del 90% para estimar la ganancia promedio del peso del ratón del laboratorio oscila entre esto. Bueno, este es el intervalo. Este es el límite inferior y este sería el límite superior. ¿Cómo interpretaría estos resultados? Bueno, hay una probabilidad del 90% de que la verdadera media poblacional esté entre 0,93 y 1,73. En este caso, la media es el peso de los ratones. Y bueno, ¿qué valor de Z se utilizó? Bueno, el valor de Z lo encontramos con la tabla Z, ¿verdad? Como es un nivel de confianza del 90%, tenemos que buscar dentro de la tabla Z el 0,95. Y el 0,95 es el valor de 1,64. ¿Ok? Entonces sería ahí 1,64. Con respecto a la pregunta número 1, dice, ¿en qué se diferencian las estimaciones puntuales de las estimaciones por intervalo? Es que una estimación puntual le da un único valor. Digamos, estimamos que la media es de 35. En una estimación por intervalo damos un rango. No vamos a decir que es 35, sino que vamos a decir que 30 a 30, de 32 a 38, por decir algo. Y tenemos un nivel de confianza. Esa sería la diferencia. Con respecto a la número 4, dice, supóngase que se quiere un nivel de confianza del 85%. ¿Por qué valor habría que multiplicar el error estándar de la media? Este que está aquí es el error estándar de la media. Este S entre raíz de n es conocido como el error estándar de la media o también como bueno, la desviación estándar, que también se le llama, ahora que la desviación estándar entre la raíz de n me va a dar el error estándar. Entonces, en realidad me están preguntando por el valor de z. Y el valor de z, bueno, para encontrarlo, bueno, aquí me dicen que el nivel de confianza es 85%, se distribuye 15% en las colas, entonces en la cola superior pues me va a quedar un 7,5, que le sumo un 85, ¿verdad? O más bien al inferior le sumo 85 y me va a dar 92,5. El 0,925 es el que hay que ir a buscar a la tabla y ver cuál es el valor de z correspondiente. Y esa sería la respuesta a esa pregunta. En conclusión, ¿verdad? En síntesis, cuando estamos calculando intervalos de confianza para la media, podemos seguir este diagrama. Bueno, primero dice, se sabe que la población es normal, perdón, se sabe que la población es normal, si se sabe que la población es normal y si los datos son mayores a 30, después se pregunta si la desviación estándar es conocida, utilice Z. Si no es conocida, utilice Z bien. Entonces, al final, si n es mayor a 30, siempre vamos a utilizar la tabla Z. Si no, ¿verdad? Si no es mayor a 30 y él no es conocido la desviación estándar, si es conocido utilizamos Z y si no utilizamos T. Igual cuando los datos no son normales, pero es mayor a 30 y tenemos y conocemos la desviación estándar, vamos a utilizar Z. Si no conocemos, también vamos a utilizar Z porque los datos son mayores a 30, ¿verdad? Si los datos no son mayores a 30, ya utilizamos otro tipo de pruebas que se llaman pruebas no paramétricas, ¿verdad?
Pero entonces esta sería como la síntesis. Cuando usted tiene alguna duda de utilizar, bueno, podría seguir este diagrama, ¿verdad? Para saber si Profe, utiliza la tabla Z o no.